O que vou facer agora é unha anomalía. Na Cámara Territorial do Estado non podemos expresarnos nas linguas oficiais do Estado. É unha anomalía que no debate dunha proposta para reformar o regulamento do Senado... Señora da Silva, muchas gracias. É unha anomalía. Oblíganme a cambiar a español. Solo se puede hablar en las lenguas oficiales del Estado, en mi lengua, en gallego, en las mociones y en la Comisión de Comunidades Autónomas para dar cierta apariencia de carácter territorial. En el resto está prohibido. E insisto en lo de prohibido. Está vetado el uso del gallego en esta Cámara. Solo en español o nos llaman al orden como en tiempos pasados, cuando nos prohibían hablar en galego, catalán y euskera y nos decían aquello de hable bien, hable castellano. Pues aquí sigue prohibido y sigue habiendo que hablar bien. Y es una anomalía que en un lugar que debería ser ejemplo de riqueza lingüística, de modelo por el respeto al patrimonio lingüístico del Estado, de respeto por el mayor patrimonio que tenemos los gallegos y las gallegas, que es nuestra lengua. En vez de eso, el Senado se muestra como guardián de las esencias más centralistas y rancias. Y lo que queremos nosotros es avanzar. Avanzar en derechos lingüísticos, avanzar en derecho a utilizar nuestra lengua. Y el informe del Consejo de Europa sobre la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias es demoledor, absolutamente demoledor. El mismo señor Feijóo, que decía aquello del pinganillo para poder utilizar las distintas lenguas del Estado en el Congreso, ese mismo señor Feijóo es el responsable de la mayor atrocidad que se comete en este momento en Galicia con nuestra lengua. Y lo dice el informe del Consejo de Europa, que se prohíbe las asignaturas de ciencias en gallego en Galicia. El gallego no sirve ni para hablar en el Senado, ni para las matemáticas, ni para la química, ni para la tecnología, ni para la física. Una aberración que le debemos al señor Feijóo y que, desde luego, trabajaremos por cambiar. Advierte el informe del Consejo de Europa de los problemas que hay para la educación en gallego, imposible de 0 a 3 años, absolutamente imposible, por falta de material didáctico y por una intención clara y planificada del Partido Popular de destruir el gallego. Falta de posibilidad de usar el gallego en la vida pública y privada. Y reto a cualquiera que lo intente, porque yo lo intento cada día. Centros de salud y asistenciales en los que no hay atención en gallego, en los que se niega la atención en gallego. Oímos aquí hace un momento que sería un problema que se le obligase al personal sanitario a hablar en la lengua propia del país en el que trabaja. Pero es que el problema es el contrario. El problema son los pacientes que asisten a centros de salud, a centros asistenciales y no pueden comunicarse con el personal sanitario porque no hablan su idioma. Ese es el problema. Y ese es el problema que viven a diario miles de gallegos en hospitales, en centros de salud y en centros asistenciales. La Administración del Estado en gallego, imposible. La justicia, imposible. Absolutamente imposible. Y también lo dice el informe del Consejo de Europa. ¿A qué se espera para restablecer la versión en gallego del BOE? Da una inseguridad jurídica enorme que no haya versión en gallego del Boletín Oficial del Estado. No tenemos información sobre los derechos de consumidores y consumidoras en gallego. Y todo esto lo pone de manifiesto un demoledor informe del Consejo de Europa, poniendo clarito que ni el Estado español y muchísimo menos la Xunta de Galiza cumplen con sus obrigas en materia lingüística. Hoy hay una oportunidad en el Senado de corregir algo. En el Congreso no pasó absolutamente nada, porque se pueden utilizar todas las lenguas, el gallego, el euskera, el catalán. Bueno, sí pasó. Pasó que se le demuestra a la sociedad que el respeto por los derechos lingüísticos es posible, que se le demuestra a nuestros pueblos que su lengua es igual de válida para cualquier uso que el español. Eso es lo que pasa por utilizar todas las lenguas en el Congreso. Y yo aquí interpelo a los senadores y a las senadoras del Partido Popular para que rectifiquen su vergonzosa posición en el Congreso, para que dejen de hacer el canelo, porque es lo que hicieron en el Congreso, votando en contra del uso de las lenguas, de las distintas lenguas del Estado. Aquí pueden rectificar. Pero, sobre todo,
a quien interpelo es a los senadores y senadoras de Galiza, a los senadores y senadoras que están aquí representando a los gallegos y a las gallegas. Si hoy no rectifican y no votan a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, tendrán que darle muchísimas explicaciones a los gallegos y a las gallegas de por qué siguen atacando la lengua de su país, la lengua que habla la mayoría de los gallegos y de las gallegas, la lengua propia de Galiza, como dice su Estatuto de Autonomía. Por lo tanto, rectifiquen, tienen la oportunidad de hacerlo, no sigan con ese ataque planificado al mayor patrimonio que tenemos en Galicia, que es nuestra lengua, y den la oportunidad de que algo tan simbólico como que se use en las Cortes del Estado pueda ser también realidad en el Senado. Muchas gracias.